Buenas tardes, el día de hoy voy a exponer un artículo original publicado por el Instituto Nacional de Perinatología y Reproducción Humana. Se titula Relación entre los factores psicosociales y el índice de función sexual femenina en la población rural de la comunidad de Teno, región del Maule. Aquí podemos ver los autores y fue un artículo publicado en el 2018. Este artículo es presentado por Charanet Hernández Freile a mi tutor de profundización 1, Alfredo Publiche. Este artículo se relaciona con mi tema de investigación, que es qué tanto influye la autoestima en el perfil orgásmico de las mujeres de la Universidad Metropolitana. Bueno, la primera parte de este artículo original es el resumen. En el resumen vamos a analizar el índice de función sexual femenina y su relación con factores biopsicosociales en población femenina rural de la comuna de Teno, región del Maule, durante el periodo de junio del 2014 a enero del 2015. Este estudio es transversal, analítico, no experimental, con enfoque cuantitativo en usuarias que acuden a control ginecológico o de planificación familiar en CESFAM Morales, comunidad de Teno. El muestreo probabilístico es al azar. Se aplicaron las escalas de Gaffard, Rosenberg, a Milkenstein, hicieron un cuestionario de violencia de pareja, y Rosen, para valorar el estrato socioeconómico, el autoestima, la funcionalidad familiar y el tipo de violencia conyugal y función sexual. Podemos analizar acá que uno de los factores a evaluar es el autoestima, que se relaciona con mi tema. Bueno, continuamos con la introducción. Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de géneros, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Se relaciona íntimamente con la calidad de vida de las personas. Está inmersa en un sistema de integración que incluye al sistema nervioso, el sistema endocrino, el genoma, el ambiente, los cuales apoyan los distintos procesos fisiológicos de la sexualidad y la conducta sexual. Si existe alguna alteración en la sexualidad, se convierte en un problema de salud que afecta el bienestar físico, mental, llegando inclusive a alterar el equilibrio familiar, laboral y social. La sexualidad de las mujeres es un reflejo de su nivel de bienestar físico, psicosocial y social, incluyendo el conocimiento e identificación de sí misma, la manera de relacionarse con su pareja, sus necesidades de amor y afecto. Sin embargo, para la mayoría de las mujeres la sexualidad continúa siendo un tema del que no se puede hablar libremente. Esto se refleja cuando establecen una relación de pareja, cuando hay desconocimiento acerca de su propio cuerpo, de sus funciones, sensaciones y necesidades. Esto las lleva a adoptar un papel pasivo y de sometimiento, en las que las experiencias sexuales negativas pueden afectar en forma muy importante su desarrollo integral. La respuesta sexual consiste en una serie de fenómenos neurofisiológicos, vasculares y hormonales que afectan especialmente el funcionamiento de los orgasmos genitales y en diferente grado al de la totalidad del organismo. La respuesta sexual se suele describir esquemáticamente como una secuencia cíclica de etapas o fases características que se facilitan, se refuerzan o inhiben entre sí. En 1996, Master y Johnson describieron por primera vez la respuesta sexual femenina, que se compone de deseo, excitación, orgasmo y resolución, tanto fisiológico como psicológico. En 1974, Kaplan describió 3 fases: deseo, excitación y orgasmo. Por consiguiente, existen diferentes factores biológicos, psicológicos, sociales, farmacológicos,
ambientales y de salud que intervienen o pueden alterar la función sexual, ocasionando alguna manifestación en la relación sexual de pareja. En ocasiones, estas alteraciones de sexualidad pueden derivar en problemas serios en la relación del matrimonio y familiar. Las disfunciones sexuales suelen ser manifestaciones de problemas biológicos o de conflictos psíquicos o interpersonales o una combinación de estos factores, incluyendo también el estrés o trastornos emocionales. Entre estos factores que pueden causar disfunción sexual femenina tenemos la violencia de género, la baja autoestima y obesidad, el nivel de educación, trabajar fuera del hogar, la edad, la multipariedad, el desempleo, ser deportista, el alcohol. Pero, sin embargo, los resultados no son concluyentes en la mayoría de los casos. Bueno, aquí pasamos a los materiales y métodos. Bueno, ya dicho en la introducción, el diseño de esta investigación es un estudio transversal, analítico, no experimental, con enfoque cuantitativo, que determinó el índice de función sexual femenina con una serie de variables biopsicosociales. El estudio se realizó en usuarios inscritas y atendidas en el CEFAM de Morsa de la comunidad de Teno, región del Maule. La población objetivo de este estudio fueron todas las mujeres entre 20 y 64 años de edad que se encontraban en tarjetero de regulación de planificación familiar o asistían a control ginecológico. El tamaño de la muestra se consideró el número total de mujeres bajo control presentes en los tarjeteros del CESFAM, obtenido el 30 de junio del año 2014, arrojando un total de 934 mujeres bajo control, de las cuales 378 se encontraban en control ginecológico y 553 en control de planificación familiar, en un rango de edad de 20 a 64 años de edad. El tipo de muestra utilizado fue probabilístico y al azar. Para la obtención de la muestra se consideró un nivel de confianza del 95% y un margen de error máximo aceptado del 5%. De esta forma, el tamaño de la muestra fue de 272 mujeres, ajustando la muestra a las pérdidas esperadas de un 10% de la muestra, y quedó constituida por 305 mujeres. Bueno, continuamos con los criterios de inclusión. Fueron incluidas en este estudio todas las mujeres inscritas en el CESFAM Morsa Comuna de Teno, que estuviesen de 24 a 64 años de edad sexualmente activa, es decir, actividad sexual en el último mes, y que se encontraran vigentes en el tarjetero de control ginecológico o de planificación familiar. Entre los criterios de exclusión fueron excluidas del estudio mujeres que, a pesar de tener el rango de edad deseado, presentaron los siguientes factores: patología psiquiátrica diagnosticada, que estuviera embarazada, puerperas menores a 1 año y aquellas mujeres que se negaron a participar del estudio. La metodología que se utilizó para este estudio fue que diariamente las mujeres que llegaban al CESFAM de Morsa, la matrona les ofrecía un formulario, les explicaba el estudio, que si querían participar del estudio. Quienes aceptaban procedían a la firma del consentimiento informado, a unas entrevistas y aplicaciones de instrumentos. Fueron realizados en un tiempo aproximado de 30 minutos. Los instrumentos de medición para la obtención de datos fueron la escala de autoestima de Rosenberg, consistente en 10 preguntas divididas equitativamente entre positivos y negativos. Apgar familiar es un cuestionario autoadministrado de 5 preguntas cerradas. El índice de función sexual femenina, consistente en 19 preguntas agrupadas en 6 dominios: deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor. Encuesta de violencia de la pareja, el instrumento constaba de 4 dominios: violencia psicológica, física, sexual y económica. Escala de Gaffar, considerada la evaluación de 4 variables, emplea una escala tipo Likert del 1 al 5. Encuesta, y por último la encuesta biodemográfica, que es una encuesta para la obtención de datos biodemográficos de la usuaria. Continuamos con los resultados. Fueron divididos en 8 tablas sintetizados. En la tabla 1 encontramos el perfil psicosocial.
La mujer en estudio fue de una autoestima alta el 52%, familias funcionales con un 76,3%, el nivel socioeconómico de pobreza relativa con 72,7% y al momento de la encuesta no se encontraban viviendo episodios de violencia el 81% de las mujeres. En la tabla 2, considerando que el puntaje mínimo requerido para la función sexual femenina normal es mayor a 26 puntos y que se trabajó con el promedio de cada dominio, excitación, lubricación, orgasmo y dolor con un puntaje de corte sobre 3 puntos y para los dominios deseo sobre 3,6 y satisfacción sobre 3,4, respectivamente, se obtuvo que el promedio de índice de función sexual femenina de las mujeres en estudio fue de 25,6, con una desviación estándar de 7,12. Los dominios con menor puntuación fueron el deseo y el orgasmo. El índice de función sexual femenina logra su máxima expresión alrededor de los 20 a 24 años, como se observa aquí en la tabla 3. Luego disminuye encontrando su menor puntuación desde los 55 a 59 años. Un dato muy relevante es el descenso que se procede a los 30 a 34 años para luego aumentar desde los 35 a 44 años aproximadamente. Se observa que los dominios de menor puntuación fueron las edades que obtuvieron de 60 a 54 años y para orgasmo de 55 a 59 años. Ambos tienen su mayor puntaje de 20 a 24 años. Luego pasamos con la tabla 4, como podemos observar ahí. El 41,6% de las encuestadas presentan un puntaje inferior a 26,5, lo que determinaría la presencia de disfunción sexual, en donde la media también determina disfunción sexual. Los dominios con mayor porcentaje de disfunción sexual lo alcanzaron el orgasmo en un 63,3% y el deseo en un 37%. Los dominios con mayor puntuación fue la lubricación con un 90,5%, el dolor con un 88,6% y satisfacción con un 86,6%. Pasamos a la tabla 5. Como se observa en la tabla 5, al relacionar las mujeres que no sufrieron violencia con aquellas que reflejaron algún grado de violencia psicológica, se puede observar que las mujeres que no vivieron violencia tuvieron un puntaje de índice de función sexual femenina mayor que aquellas que refirieron violencia, sea este de tipo leve, moderado o severa, diferencias que resultaron estadísticamente significativas. La violencia que en la pareja sería un determinante a la hora de la disfunción sexual. Luego pasamos a la tabla 6, considerando el valor mínimo requerido para diferenciar la función sexual normal y la disfunción sexual femenina. Se puede observar que las mujeres de los estratos medio alto y medio presentaron una función sexual femenina normal, mientras que las mujeres de los estratos socioeconómicos clasificados como pobreza relativa y crítica presentaron un valor de índice de función sexual femenina en categoría de disfunción sexual. Estas diferencias resultaron estadísticamente significativas, por lo que el estrato socioeconómico es un determinante para la disfunción sexual. Luego pasamos a la tabla 7, donde las mujeres con familias funcionales obtuvieron un puntaje de índice de función sexual femenina mayor que aquellas mujeres que presentan algún tipo de disfunción familiar, diferentes estadísticamente significativos, por lo que la disfuncionalidad familiar es una variable asociada a la disfunción sexual femenina. Y por último tenemos la tabla 8. Las mujeres que presentaron un autoestima alto de 52,1% obtuvieron valores de índice de función sexual femenina de 26,8, versus las mujeres con autoestima media y baja, las que presentaron puntajes de índice de función sexual femenina menor a 25,36 y 22,60 respectivamente. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas.
observar la tabla o la síntesis de resultados, pasamos a unas conclusiones. Al finalizar el estudio, se puede concluir que esta población presentó un elevado porcentaje de disfunción sexual, de un 41.6%, con un valor de índice de función sexual femenina promedio de 25.6. La variable autoestima influye en el índice de función sexual femenina. Las encuestadas con baja autoestima obtuvieron puntuaciones inferiores a aquellas que presentaron una autoestima alta. Cuando se relaciona el índice de función sexual femenina con la estructura familiar, se observa que la disfunción familiar también es un factor que desencadena disfunción sexual, al igual que el nivel socioeconómico. La presencia de violencia de género en cualquiera de sus formas, física, sexual, psicológica, genera disfunción sexual, especialmente la violencia de tipo psicológica. Finalmente, se puede señalar que de acuerdo a los resultados obtenidos, se confirma la hipótesis de estudio. Mujeres con baja autoestima que han vivido experiencias de violencia de género y que en sus hogares hay disfunción familiar, presentan mayor disfunción sexual que aquellas que no tienen estos factores psicosociales adversos. Conflicto de intereses. Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses en esta investigación. Y pues acá tenemos anexada la bibliografía del artículo original. Listo, muchas gracias.